Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Los saluda Iván Olivier. En esta ocasión hablaremos de la Ley Nacional de Ejecuciones Penales. La semana pasada hablábamos de la Ley de Amnistía, que otorga beneficios a las personas que se encuentran en prisión. Así también lo hace la Ley Nacional de Ejecuciones Penales. Cada una de estas leyes otorga beneficios diferentes para personas diferentes y tiene una serie de parámetros que se deben de cumplir para poder acceder a los beneficios, ya sea de una ley o de otra. Eh, Vamos a empezar hablando de lo que dice la Constitución, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que todas las personas que nos encontramos en territorio mexicano tenemos derechos. Y quiero decir reconoce porque la Constitución no nos da derechos, nos los reconoce porque estos derechos son inherentes al ser humano, pertenecen a nosotros desde el momento que nacemos y en ese sentido estos derechos deben ser respetados y reconocidos por el Estado mexicano. Así pues, entonces, las personas que se encuentran en prisión también tienen derechos. Hay una discusión bastante acalorada respecto de esto, ya que hay un sector de la población que piensa que las personas que se encuentran en prisión no deberían de tener derechos humanos porque ellos mismos no respetaron los derechos de otras personas. Y esto obedece más a una discusión ética y moral que a una discusión jurídica, ya que jurídicamente no hay discusión. Todas las personas tienen derechos y en ese sentido la Ley Nacional de Ejecuciones Penales contempla una serie de beneficios o de derechos de los cuales pueden ser objeto los presos. Dentro de los derechos que tienen las personas que se encuentran en prisión está el derecho a la integridad personal, que no se les violente de manera física, verbal o psicológica, que tengan derecho a una vida digna dentro de las instalaciones de los centros penitenciarios. Esto es que puedan tener una vestimenta digna, que puedan tener acceso a comida en buen estado, a agua potable y que puedan tener acceso también a servicios médicos dentro de las instalaciones. Eh, es parte de este derecho a una vida digna. Contacto con el exterior también es un derecho que tienen las personas en prisión, que puedan ser visitados, que puedan hacer llamadas, que puedan enviar y recibir correspondencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy rápido. Estas llamadas se realizan en una parte de la prisión que está destinada para ello, está vigilada. Y bueno, las llamadas de extorsión que algunos hemos sufrido, bueno, esto sí no entra dentro de este derecho y hay que recargarlo porque hay personas a las cuales les puede surgir esta duda. Bueno, es este tema de que las llamadas son monitoreadas, son en una parte especial para ello. También el derecho a la defensa, que tengan un abogado que conozca y defienda su caso, que tengan acceso a su expediente jurídico, a su expediente técnico de la prisión, que puedan saber cómo va su pena, cómo se han comportado, etcétera, etcétera. Y que se adecue el procedimiento en su caso si necesitan algún traductor, por ejemplo, es parte de este derecho. Los derechos económicos, sociales y culturales, que tengan acceso a educación dentro de la prisión, que puedan estudiar y trabajar también, que ese trabajo sea remunerado, que tengan actividades deportivas y culturales, también es un derecho que los presos tienen. Recordemos el caso de Goyo Cárdenas, por ejemplo, es un claro ejemplo del ejercicio de este derecho, ya que terminó la carrera de abogado, incluso defendía o asesoraba a sus compañeros en la prisión de Lecumberri. Y bueno, pasando al siguiente, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la visita íntima, derecho a preservativos, por ejemplo, entra dentro de este derecho de libertades sexuales y reproductivas que tienen los presos. Estos derechos que les menciono de la, el ejercicio de la sexualidad y el derecho a la defensa van muy de la mano con el derecho al contacto con el exterior, ya que pues obviamente para la visita conyugal o para la visita del abogado pues se necesita
que se puedan contactar las personas que están dentro con las personas que están fuera. Así también se tiene derecho a que pueda acceder la persona que se encuentra en prisión a los beneficios que otorga la Ley Nacional de Ejecuciones Penales. En ese sentido, los beneficios se encuentran contemplados para quien guste investigar en los artículos 136, 141, 142, 145 y 146 de la Ley Nacional de Ejecuciones Penales. Y estos son los siguientes: libertad condicionada, libertad anticipada, sustitución y suspensión de la pena, permisos humanitarios y preliberación por políticas penitenciarias. Estos beneficios no se otorgan a personas que pertenecieron al crimen organizado, que realizaron secuestros o que participaron en la trata de personas. Es muy importante recalcarlo, ya que aquí está el punto medular de esto. Para que las personas no desconozcan o no se malinformen, aquí les dejaré abajo en la descripción este punto muy específico. Así pues, vamos a empezar. La libertad condicionada es la libertad que se otorga a los presos por delitos dolosos, después de haber cumplido el 50% de su pena. Todavía deberán de cumplir el resto de la pena con medidas de monitoreo, pero ya fuera de la prisión. Este monitoreo, por ejemplo, el brazalete electrónico, que es muy famoso. Y bueno, deberá de no tenerse una sentencia paralela o seguir otro proceso, haber tenido buena conducta, cumplir con el plan de trabajo que se da al ingresar al penal, también haber pagado la reparación del daño y la multa, o en su caso, eh, no ser un riesgo para la sociedad, para la víctima o para los testigos que declararon en su contra. Y estos son los requisitos que se deben de cumplir para la libertad condicionada. La libertad anticipada tiene los mismos requisitos. Esto es, haber cumplido con el plan de trabajo, no ser un riesgo para la víctima, para los testigos o para la sociedad, haber pagado la multa o en su caso la reparación del daño, ambos en caso de que así sea, eh, haber tenido buena conducta. Sin embargo, este beneficio sí extingue la pena. Tú ya no deberás de cumplir con la sentencia y se dará en caso de delitos dolosos al cumplir el 70% de la pena, y el caso de delitos dolosos en caso de haber cumplido ya el 50% de la pena. Es muy importante diferenciar delito doloso y delito culposo para que puedan darse una idea. Tú no robas por accidente, ese sería un delito doloso. Tú querías robar, querías llegar a tener la posesión de algo. Y el delito culposo es, por ejemplo, que tú choques y en el choque lesiones o mates a alguien. Tú no querías lesionar o matar a la persona en el choque, en el accidente. Ese es un delito culposo. Así pues, serían las primeras dos beneficios. El siguiente es la sustitución o suspensión temporal de la pena. En este caso se tiene que solicitar a la autoridad judicial, y solo se puede solicitar si la persona es la principal cuidadora o la única cuidadora de personas en situación de incapacidad mental o física, o algún menor de 12 años. Es el caso en que se puede dar esta medida, siempre y cuando la persona que lo solicita no sea un riesgo para el menor o el incapaz. En ese caso es que se puede solicitar. Así también se puede solicitar este beneficio si la pena no va de acuerdo a las condiciones de físicas o de salud de la persona, ya que se puede acceder a este beneficio si eres mayor de edad, o sea, de la tercera edad, perdón,
que tengas alguna enfermedad crónico-degenerativa o alguna enfermedad terminal o que estés en estado senil, ahí se puede acceder a este beneficio. Ya que estar en prisión es más grave que estar afuera. O sea, estarías vulnerando mucho a la persona si la tienes en prisión en estas condiciones, por ejemplo, con una enfermedad terminal o con una enfermedad crónico-degenerativa. Aquí no vamos a abordar más a detalle, ya que, pues como les comento, hay personas que eh, piensan que pues no me importa si tiene una enfermedad crónico-degenerativa, que se muera porque pues, robó o mató o hizo algo que va en contra de la sociedad y por eso está en prisión. Entonces, eso lo dejamos aparte. Si quieren, lo podemos comentar. Están mis redes sociales y lo abordamos más a detalle. Bueno, el siguiente beneficio sería permisos humanitarios. Esto es si una persona que se encuentra en prisión pierde a algún familiar o alguna persona con la que vivía o se enferma y está desahuciado, la autoridad puede darle el permiso por 24 horas de que salga de prisión para despedirse de su familiar, para asistir al funeral o presentar sus respetos, no sé cómo ustedes quieran llamarlo, siempre y cuando se desarrolle cerca de la prisión, en la comunidad donde se encuentra recluida la persona, que sea pues considerable la distancia, ¿no? No vas a sacar a una persona que se encuentra en Chiapas para que vaya a visitar a alguna persona que se encuentra en Chihuahua, eso sí es fuera de todo lugar. En ese caso, pues se tendría que ver cómo poder facilitar este beneficio y si no es materialmente posible, como les digo, transportar a una persona de Chiapas a una comunidad en Chihuahua, pues es prácticamente imposible para una persona que se encuentra en prisión, pues se verán las medidas para poder ayudar a esta persona. El último sería la preliberación por criterios de política penitenciaria que ya se hizo en semanas anteriores en la Ciudad de México y en el Estado de México. La autoridad penitenciaria solicita a la Procuraduría una opinión respecto de ciertos casos que podrían ser acreedores a este beneficio. Por ejemplo, como les comento, personas que ya cumplieron la tercera edad, que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, que tienen alguna enfermedad terminal, eh, que son presos por delitos menores. En ese sentido, se puede acceder a este beneficio de la preliberación por políticas penitenciarias. Ya la autoridad penitenciaria pondrá las condicionantes para que se pueda acceder a este beneficio. Sin embargo, hay unas que contempla la ley que se deben de cumplir en todos los casos. Que la pena no sea mayor de 5 años, esto es decir, que sean delitos que no ameriten prisión por más de 5 años. Delitos culposos y en caso de delitos dolosos que solo sean delitos patrimoniales, por ejemplo el robo, que las personas sentenciadas hayan colaborado con la Procuración de Justicia, esto es, por ejemplo, que hayan ayudado como testigos en ciertos casos o como asesores, no sé, por ejemplo, y personas adultas mayores, como les comento. Además, delitos en los cuales el Estado sea el encargado de otorgar el perdón, o sea, por ejemplo, delitos contra las vías de comunicación, eh, podría ser este el caso de que se pueda otorgar el beneficio eh, a cierta persona. Bueno,